Bueno, buenos días a todos. Yo soy Giovanni Coelho, gestor de proyectos de cooperación internacional de la oficina del IICA en Brasil. Y esta es la cuarta temporada de los diálogos del IICA. Bienvenidos todos, buen día. Buenas tardes, Agustina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Giovanni. Gracias por la invitación. Es un Gracias, gusto participar de esta conversación contigo. gracias a ti. Bueno, inicialmente quisiera agradecer a la señora Agustina Adelán, quien es especialista en agrobiotecnología, con maestría en gestión y política de la ciencia y tecnología por la Universidad de Buenos Aires en 2016 y es licenciada en biotecnología en 2009 por la Universidad Nacional de Quilmes. Muchas gracias otra vez, Agustina. Tú trabajó junto a un grupo de especialistas y desarrolló una serie de estudios que buscaron presentar temas relevantes para la agenda de la cooperación internacional, ¿verdad? Con enfoque especial en los sistemas agroalimentarios. Agustina, tú fue encargada de abordar los desafíos de las políticas públicas en agrobiotecnología y por eso gracias por estar aquí. Y bueno, cuando leí al tu estudio, me interesó particularmente una frase que utilizas, que dices así: si bien Brasil cuenta con importantes instituciones que poseen infraestructura y recursos humanos en todas las áreas de la bioeconomía, carece de políticas públicas en bioeconomía, pero sí cuenta con políticas relacionadas con la bioeconomía. Y en ese sentido, entiendo que el concepto de bioeconomía no está completamente armonizado, ni mismo al interno en Brasil. Y, y por eso te pregunto, si con tus investigaciones, con tus experiencias, ¿cómo piensas que podemos considerar ese concepto y cómo podrían ser diseñadas políticas públicas en bioeconomía? Bueno, como introducción quería mencionar que Brasil tiene un increíble potencial en poder, digamos, abordar los temas de biotecnología. No solo porque tiene en el caso de las regulaciones, son actuales, tienen instituciones que son conocidas a nivel mundial, que abordan todos estos temas innovadores en biotecnología, es decir, que tiene, digamos, una estructura para poder canalizar de alguna manera y llevar productos innovadores en lo que es la agrobiotecnología, ¿no? Por otro lado, también hay un interés a nivel mundial de startups, o sea, empresas que recién están comenzando, como así también de empresas más grandes en invertir en Brasil. Lo que a mí me parece importante que habría que abordar es, y que el ICA puede cumplir un papel fundamental en este aspecto, es que poder articular a los actores, a los principales actores que están ya sea en la investigación y desarrollo de productos biotecnológicos, como así también en lo que es la regulación de estos productos, y podría ser como un intermediario en lo que es entre estas startups con lo que es la regulación de estos productos y los diferentes actores. También es importante conocer cuáles son las demandas del país en sí, ¿no? O sea, cuáles son digamos, los principales problemas sociales que puede haber en la agricultura también, que tienen que ser abordados. Por eso me parece, y vuelvo a remarcar, que el rol que cumple el ICA en este punto es fundamental, porque pueden hacer como un relevamiento de todos estos diferentes sucesos, ¿no? Verificar cuáles son digamos, las principales startups, cuáles son los productos de innovación que necesita o sea, la agricultura de Brasil, como así también qué es lo que requiere la sociedad, porque muchas veces esto tiene que estar sincronizado, ¿no? No está bien o sea, liberar un transgénico que después
haya un problema a nivel social. Y en cuanto a lo que es la bioeconomía, es poder hacer un estudio en cuanto al, digamos, a lo que pueda, a los impactos socioeconómicos que estos productos pueden llegar a tener, en este caso, en el mercado de Brasil. Entonces es importante conocer la demanda que va a haber de estos productos, va a ser también importante conocer si la sociedad lo va a consumir, no solo el productor, sino quien vaya al supermercado a comprar un producto derivado de la agrobiotecnología. Y lo que mencionabas sobre la agrobiotecnología, y has mencionado también los transgénicos. Sí. Y me quedó la pregunta, ¿la agrobiotecnología y los transgénicos siguen la misma cosa? ¿Y cómo esa agrobiotecnología está inserida en la bioeconomía, en particular en Brasil? En realidad, en vez de hablar de transgénicos, podemos hablar de lo que son los organismos genéticamente modificados. O sea, ese es el término que mejor se utiliza, o el que está más consensuado a nivel mundial, es hablar de organismos genéticamente modificados. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces en lo que es, digamos, cuando no se conoce mucho el tema de biotecnología, se puede confundir. Por ejemplo, hablar de transgénico, mucha gente lo confunde con el transgénero, que son, digamos, o sino con las grasas trans. Entonces es bueno mencionar que estamos hablando de organismos genéticamente modificados para que aquella sociedad que no está empapada en estos temas no confunda, ¿sí? Por otro lado, bueno, se habla de lo que es agrobiotecnología o biotecnología a la aplicación de las nuevas técnicas de mejoramiento genético, como es la ingeniería genética, en seres vivos, ya sean animales, vegetales o microorganismos. ¿Para qué realizamos esta modificación? Para mejorar el producto, ¿no? Y ese producto, a su vez, va a ser utilizado para digamos, una demanda social que sea necesaria. No solamente es aplicado a lo que es la agricultura, también se conoce mucho en la salud, en la industria alimenticia, y también está cobrando mucha relevancia en lo que es, digamos, por ejemplo, revertir situaciones de contaminación ambiental. ¿Cómo lo relacionamos con la bioeconomía? Que bueno, que gracias a estos avances que se produjeron en cuanto a la ingeniería genética, hoy en día podemos solventar los mayores problemas y desafíos que nos trae la agricultura, como por ejemplo es la aparición de malezas, de plagas o mismo el cambio climático. Esto nos permite a nosotros producir quizás productos que son más económicos y a la vez poder afrontar estos problemas que son de la naturaleza misma. Gracias. Y en tu texto mencionas que hay materias primas con ventajas competitivas y comparativas, un poco en el sentido de lo que dijiste sobre los potenciales sociales, económicos, ambientales de las agrobiotecnologías. Y entre entre cuáles de esas ventajas competitivas y comparativas entiendes que hay más posibilidades para la agrobiotecnología, para la inserción de nuevos productos, de los OGMs en las culturas de Brasil y de Latinoamérica? Bueno, si bien Estados Unidos, Brasil y Argentina son los principales países que adoptaron estas tecnologías, o sea, la primera es Estados Unidos, después sigue Brasil y Argentina, donde en cuanto a materia de regulación, también son los tres países más avanzados a nivel mundial y los principales exportadores. O sea, hace años se viene trabajando con, en su mayoría, cultivos que fueron mejorados para el beneficio del productor. Por ejemplo, cultivos que
permiten la resistencia a malezas o a insectos. Pero bueno, con el correr de los años aparecieron nuevos avances, como por ejemplo cultivos que son utilizados, se puede definir como molecular farming, donde se utiliza una planta, ¿no? Hay un ejemplo, el ejemplo de la quimosina, por ejemplo. La quimosina es una proteína que se utiliza en la industria láctea para poder producir el queso y que este se haga, digamos, duro. Esto en la antigüedad se extraía la quimosina del cuajo del estómago de los bovinos, y bueno, hay empresas que hoy en día, por ejemplo, utilizan incorporar el gen proveniente del bovino, lo ponen en el cártamo, por ejemplo, y el cártamo produce esa proteína que es ya más a nivel de alimentación, digamos, alimenticio. Entonces, como podemos ver, estos avances van cada vez, digamos, produciéndose sobre una diversidad, digamos, de productos. O sea, comenzaron con los primeros cultivos BT o resistentes a malezas, pero hoy se conocen que son utilizados para otros fines. No olvidemos que, por ejemplo, el tema de la gente que tiene diabetes, que utiliza la insulina recombinante, esta insulina es también hecho de la misma manera, ¿no? Se extrae el gen que produce la proteína, la insulina, se extrae del humano y se pone en la Escherichia coli, que es una bacteria. Bueno, eso también es un organismo genéticamente modificado utilizado en la industria farmacéutica. Y bueno, y a futuro también se vienen varios avances, como el tema, por ejemplo, de la carne artificial, como también hay muchos cultivos ahora que están modificados a través de la adición génica, que es lo mismo que la transgénesis. O sea, son tecnologías que también van avanzando y van apareciendo, y por eso es importante el rol del Estado en este sentido, que tenga las herramientas para poder canalizar estos productos, y en el caso de Brasil tienen la suerte de tener normativas vigentes y muy novedosas en cuanto a estos productos. Entonces los que están haciendo investigación y desarrollo pueden acercarse a hacer las consultas al gobierno y poder tener la posibilidad de contar con estos productos en el mercado. Interesante. Y con tus investigaciones, ¿has, cómo puedo decir, encontrado o visto cuáles serían los beneficios en términos sociales y económicos para las culturas, para las poblaciones que utilizan los productores, que utilizan esas tecnologías? Y los beneficios se pueden contar, digamos, muchos. Por ejemplo, en cuanto al productor, hoy en día tienen mayor productividad digamos, en su cosecha, debido a los avances de estas tecnologías. O sea, es más rentable para el productor, es menos laborioso también en algunos casos, porque antes tenían que labrar los campos, hoy con la siembra directa eso ya no es necesario. Después, a nivel social, pensemos que cada vez en el mundo somos más y hay que abastecer, ¿no? Lo que es el hambre. También permite a los países que están de la mano de estas tecnologías poder exportar, porque no olviden que Brasil, Estados Unidos y Argentina son los principales países exportadores, por lo cual es interesante para estos países, digamos, este tipo de productos, porque hacen que su economía sea más fuerte, ¿no? Y después, en cuanto a lo social también nos permite tener mejores productos en las góndolas. Sí, todavía hay un tema de comunicación, de cómo se comunica la ciencia y cómo se comunica
digamos, la manera en que estos productos se producen, porque hay mucha confusión en la sociedad. Y yo creo que ese es, digamos, donde todos los países que son, digamos, que su importancia radica en la utilización de estos productos, tienen que hacer foco, ¿no? En cómo se transmite. Es algo que está flojo a nivel mundial, digamos, porque hay mucha confusión. Es como cuando les decía que la gente confunde la palabra transgénesis con transgénero o grasas trans. Entonces, creo que es un punto muy importante a trabajar. Sí, sí. Y es importante que las personas sepan que, por ejemplo, lo que dijiste del diabetes y de la insulina, que son bacterias, ¿podemos decir bacterias OGM? Claro, sí, sí, son bacterias modificadas genéticamente. Sí. Y, pero cuando se toma ese punto de la imagen de los sistemas alimentarios globales y el uso de los OGM, am, hay mucha confusión, como dijo, eh, pero las personas muchas veces hablan de la seguridad de esos productos, de su impacto al medio ambiente y a la salud de las personas. Bueno, Mm. y bueno, ya hace tiempo que tenemos inversiones, investigaciones sobre el tema, pero ¿cómo pasan los estudios para certificar la seguridad de esos productos OGM en para las personas que son preocupadas tanto al medio ambiente como con la seguridad alimentaria o la seguridad del alimento? Bueno, ahí es muy buena la pregunta esta que haces, porque, digamos, gran parte de la sociedad ignora que existen los sistemas regulatorios, ¿no? Que cada gobierno, o sea, que cada país tiene un estado en el cual tiene agencias regulatorias donde digamos, los desarrolladores de estos productos tienen que presentar una solicitud, ¿no? Esta solicitud se divide en tres patas. Digamos, una es la evaluación de inocuidad alimentaria, o sea, el efecto que pueden producir los OGM, el impacto cuando una persona o un animal lo consume. La segunda pata es el efecto que puede generar cuando se libera este organismo genéticamente modificado al medio ambiente. Y la tercera pata es el impacto socioeconómico que puede tener este organismo genéticamente modificado. Es decir, que es bastante amplio la regulación de estos productos y muchas veces se puede decir de que son mucho más vistos o mirados que un producto convencional. Hay dos tecnologías, por ejemplo la mutagénesis física y química, que en muchos países no son regulados y son más peligrosos que los organismos genéticamente modificados, donde el investigador al momento de desarrollar ese producto estudia dónde va a caer la inserción de ese nuevo gen que se va a introducir en la especie. Y además el sistema regulatorio, en las distintas tres etapas que yo les mencioné, requiere o exige al desarrollador que presente una serie de estudios. En el caso de, por ejemplo, lo que es inocuidad alimentaria, se exige que se les dé, por ejemplo, se alimente en animales. Primero se hace in vitro, ¿no? Cómo se disuelve, esa proteína se degrada, después se hace estudios en animales para determinar, digamos, que la toxicidad y alergenicidad de ese producto, si es que la tiene o no. Después, en lo que es en relación al ambiente, se piden ensayos a campo, donde se compara el convencional con el organismo genéticamente modificado y se mide que agronómicamente tengan el mismo comportamiento, excepto la introducción del gen que se les hizo.
o sea, hay un parámetro de estudios que es bastante amplio y se hacen durante varias campañas también. Entonces esos estudios, o sea, los resultados de esos estudios son presentados a las autoridades y las autoridades evalúan el riesgo que puede haber. También se toman estudios realizados en otros países, como ejemplo, y se va evaluando también las aprobaciones que haya en otros países. Después, por último, el impacto socioeconómico se mide cuáles pueden ser los potenciales impactos económicos que tenga ese producto, o también si va a ser aceptable o no. Por ejemplo, habrán escuchado mucho lo del trigo, que era, digamos, resistente a sequía. En realidad, el impacto ahí estaba dado más en la aceptación o la percepción pública que iba a tener, porque iba a ser utilizado para la generación de harinas, que, digamos, que otra cosa, porque a nivel económico iba a ser rentable, o sea, es rentable, pero el miedo ahí era el impacto social que iba a tener la aceptación de la gente que consume harina. Cosa que no pasa con otros cultivos, por ejemplo, que son resistentes a plagas o a malezas, porque el productor va a medir su productividad, o sea, le va a interesar la cantidad de granos que pueda cosechar. Bueno, y eso es en particular lo que miran los sistemas regulatorios. Son muchos estudios, son exhaustivos. Desde que se descubre un gen hasta que llega al comercio pueden llevar 14 años, ¿sí? Desde que se hace la invención hasta que llega a la góndola el producto, ya sea, bueno, me refiero a góndola al campo del productor, o bueno, en un supermercado, si es un derivado de ese organismo genéticamente modificado, puede llevar hasta 14 años la aprobación de ese producto. O sea, fíjense que es exhaustivo el análisis que se realiza. Y puede contribuir para disminuir o mitigar otras preocupaciones de las personas, ¿verdad? Como el uso de los pesticidas y su impacto al ambiente, ¿no? Exactamente, hay, por ejemplo, hay organismos genéticos, bueno, vamos a hablar de cultivos, ¿no? Bueno, hay cultivos genéticamente modificados donde lo que se hace es incorporar un gen en el cual ese gen va a generar una proteína en dosis mínima que va a matar a un insecto específico, a los que se conocen como insectos blancos. Entonces la dosis que genera la planta es mucho menor que la que el productor tendría que tirar de un insecticida a campo. A su vez, esa dosis, al ser tan chiquita, es específica para el insecto plaga que se desea combatir, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, también las agencias regulatorias exigen un estudio que evalúe el efecto que tiene esa proteína sobre la plaga y sobre los insectos no targets o los insectos no blancos, es decir, la vaquita de San Antonio que está dando vuelta y eso, o las abejas. Entonces, una vez que se hace ese estudio y se verifica que no sea, digamos, que no me mate las abejas o no me mate a otros insectos que están dando vuelta en el campo, se le da el ok, digamos, a ese producto. Pero sí es verdad lo que dijiste, que en ese caso la utilización de agroquímicos disminuye muchísimo. Sí. Y cuando has mencionado sobre el trigo, particularmente fue un punto en Brasil, porque bueno, en Argentina producen el trigo más que aquí, pero con la situación entre Ucrania y Rusia, eso se ha complicado. Y en ese caso, ¿piensas que situaciones de la geopolítica puede contribuir para las inversiones en las agrobiotecnologías, particularmente en Latinoamérica, que Eh, produce buena parte de los alimentos del mundo? ¿O, o piensas que hay otras inversiones, otras contribuciones de las inversiones que son más principales o más importantes? Convencionales también. Sí, Yo creo que
los países que aún no han adoptado este tipo de tecnologías van a tener que empezar a hacerlo. Otro ejemplo que hay que remarcar es la pandemia que pasamos, ¿no? No nos olvidemos que las vacunas que se generaron para poder combatir el coronavirus a nivel mundial fueron todas hechas con biotecnología. Entonces, y todos tuvimos que aceptarlo esto, ¿no? Porque todos nos tuvimos que vacunar, porque teníamos que combatir, lo mismo también la metodología de la cual se diagnosticaba un paciente, es una tecnología derivada de la biotecnología. Entonces, tenemos que ser conscientes que muchas veces estamos haciendo uso de la biotecnología, pero no entendemos todavía en qué cosas cotidianas, o sea, nosotros vivimos con la biotecnología, convivimos, y ya en muchas, se puede decir que ya casi forma parte de nuestras vidas. El tema es que todavía hay países, o podemos hablar de sociedades, que necesitan aceptar esto, pero bueno, cada vez van a ser más demandantes estos productos, porque como te mencioné antes, vamos a necesitar combatir hambre, vamos a necesitar combatir enfermedades, a causa de las guerras, a causa de las pandemias, a causa de lo que surja. Y yo creo que estos tres países como Estados Unidos, Brasil y Argentina, en cuanto a lo que es alimentario, tienen un gran potencial de seguir creciendo y de hecho alimentar a gran parte del mundo. Se va a abrir con esto que vos decís de las guerras, o sea, lo que sucedió con la guerra de Ucrania y de Rusia, vamos a tener que empezar, o sea, podemos ser hay una ventana de oportunidades para estos países de poder empezar a exportar más, porque en lo que es Europa, si bien son más de utilizar productos convencionales y no tanto productos derivados de la biotecnología, no van a poder abastecer la necesidad que haya, ¿no? Y la demanda de productos. Gracias, Agustina. Y bueno, estamos llegando al final de este diálogo. No sé si te gustaría acrecentar algo, decir algo más. No, bueno, quería volver a agradecer a ICA y esta posibilidad y esta oportunidad que tuve digamos, de hacer estos trabajos con ustedes, de esta entrevista, y remarcar que, bueno, que en sí ICA es un punto focal en el cual se puede, o sea, puede contribuir mucho a articular esto que mencionaba al principio, de conocer los principales actores que están haciendo investigación y desarrollo de estos productos, de conocer cuáles son las instituciones. Estaría bueno de que se puedan hacer reuniones donde estén distintos participantes como para que se conozcan, y de esa manera poder generar esas políticas públicas de poder llevar a cabo procedimientos y procesos. Eso llama la atención de los inversores, ¿no? De startups y eso. Pero que bueno, que Brasil sí tiene un gran potencial en poder producir y desarrollar y vender también, exportar a otros países estos productos tecnológicos, y que bueno, que ICA es, digamos, sería una institución clave para poder, digamos, abordar y reunir a esta gente, digamos, a estos desarrolladores de estos productos, y también al gobierno en sí, para poder, digamos, seguir avanzando en las regulaciones de estos productos novedosos que hay. Gracias, Agustina. Y en nombre de ICA Brasil, te quiero agradecer por este momento, por la riqueza de tus ideas, el intercambio técnico de posibilidades, tu trabajo. Y espero que podamos contribuir con la ampliación del conocimiento del tema, con más información calificada y con base científica, que es muy importante para el debate internacional, ¿no? Sí, es fundamental. Sí, y agradezco a todos los que nos siguen y espero que tengan disfrutado de este diálogo, que es parte de la cuarta temporada de los Diálogos de ICA Brasil.
y los invito a todos a mirar la agenda de los próximos diálogos. Gracias. Gracias a vos.